La CEPAC es una reunión de puro ultraderechista que va a desenmascarar sus traumas y todo lo que le aqueja porque no puede hacer nada y porque no recibe billete. Escucha nada más a esta rata miserable de Javier Negre, dueño, dueño completamente de la derecha diario. México me preocupa tanto que cualquiera que me conozca mi historia personal sabe que tengo gente muy importante en México y no puedo volver al país. O sea, las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos y a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno, a formar un equipo de periodistas valientes. Y lo que yo no sabía es que tan pronto la presidenta Sheinbaum, por llamarle narcopresidenta, los temas que tocamos en la derecha diario, no, los medios tradicionales, salvo TV Azteca y algunos servidores que hay aquí sentados, no nos dan bola. Lo que yo jamás me iba a imaginar es que la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, utilizando todo el aparato del Estado, toda la publicidad del impuesto de los mexicanos y luego van persiguiendo a gente como Ricardo Salinas, están pagando fortunas a influencers y a medios corruptos y a comunistas como Pablo Iglesias para darnos la batalla sobre el terreno y para amenazarnos de muerte directamente. ¿Qué provocó? Que en la mañanera pasase esto, un buen día, una buena mañana, y vais a escuchar. Solo hay una cosa que le digo, a mí me protege Dios. Y si algo me pasa, será bajo responsabilidad de la narcopresidenta Sheinbaum. ¡Fuchicaca! Lo que tengo que decir, sobre todo agradecer la solidaridad, Mercedes, que nos da siempre aquí, sobre todo a la Casa Blanca, por haber promovido la llegada de medios. Pobre tarima pendécuaro zarapastroso come cuando hay. Paisanos, no traigo croquetas porque mi genis ya se las acabó todas. Pero este hijo de la fregada, paisanos, necesito croquetas o un hueso para aventárselo en el hocico. Porque qué descaro. Es que la narcopresidenta, a ver, compadre, cállese el hocico. Para empezar. Es que yo no puedo visitar México porque esto y que el otro. A ver, nadie te está pidiendo que vengas para empezar. Y no vienes no porque no lo quieras visitar, sino porque sabes que no tienes ahorita alguien que te financie y te mate el hambre en México. Por eso no viene. No por otra cosa. Es que no nos dan bola, es que no nos dejan pasar. Y la presenta como para qué quiere escuchar tus estupideces, compadre. ¿Como para qué? ¿Nos vas a sumar a algo? ¿Vas a poder algo? ¿O simplemente vas a decir las mismas ridiculeces que avientas en cualquier otro lugar? Porque una cosa es bastante interesante esto. Una cosa, como dicen por ahí, como decía el Benny, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y les apuesto que si tiene a la presidenta enfrente, le baja 3 rayitas. ¿Qué dice usted, mi señora presidenta? Le bajaría a su volumen. Y la presidenta, en verdad, como lo comentan ustedes, ni lo topa, ni siquiera, pues, le hace ruido, algo a la presidenta. Este señor, Javier Negre, lo que busca simplemente es su desesperación de querer vivir del dinero de las y los mexicanos. Y él lo comentó, paisanos, él hizo una declaración muy fuerte en el video que acabas de escuchar. Hizo una declaración tan fuerte que si la presidenta fuera mala onda, mala leche, lo mete al tambo. Literal. Si la presidenta realmente fuera mala leche, este señor ya estuviera tras las rejas a la hora de que pisara México. ¿Por qué te digo esto? Porque él está declarando abiertamente que Ricardo Salinas Pliego lo invitó para golpetear y desestabilizar un país. Sí, lo invitó Ricardo Salinas Pliego para desestabilizar a un país. Eso, paisanos, es una declaración muy fuerte, pero como lo volvemos a repetir, a nosotros como mexicanas y como mexicanos nos da completamente igual, porque este señor no reluce, no resalta, simplemente es un zarapastroso más de la ultraderecha de M que no tiene valor, no tiene tompiates y no tiene ni siquiera un poquito de verdad en todo lo que dice. Donald Trump les aplaude porque es otro mitómano, es otra persona que le encanta escuchar mentiras y solamente escucha lo que le conviene. Pero si tú crees que esto es caer muy bajo por parte de la CEPAC, déjame decirte, paisana, paisano, que estás completamente equivocado. Pues Kakarraki también asistió a la CEPAC a hablar puras perplejadas, paisanos. Kakarraki, escucha nada más.
Carlos, la censura, algo que estamos viendo que es definir, bueno, qué información va a llegar al pueblo, qué información no le llega al pueblo. Esto pasa aquí en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en México? En México inventaron, no fue López Obrador, yo creo que fue, híjole, desde Mao, lo que son las mañaneras. Es borrar de una manera sistemática y vender la ficción de un México que no existe. Eso es lo que pasa. Entonces, la censura es corriendo periodistas de periódicos, no dándole dinero a otros medios porque son enemigos, bueno, ellos llaman adversarios, y simplemente desmentir lo que la oposición dice que es una mentira. Entonces, las mañaneras es vender a México como un Shangri-La. Las mañaneras es la conferencia de prensa que hace Sheinbaum todos los días. She sets the stage for this. Donde señala a periodistas todos los días. Pero López Obrador tenía gracia. O sea, he was very funny guy. Yeah. He wasn't funny when we did CPAC Mexico, and he said that we were a far-right fascist group. No, as an entertainer. Okay. Like a TV person. Right. Claudia Sheinbaum, where is she? She's not funny. No es simpática. Right. No es. And she tries to imitate López Obrador with very bad luck. Y en pocas palabras, paisano, como escuchaste en la traducción que yo te puedo decir es que dice Carlos Alarraqui que la presidenta debe de ser más divertida. Como por qué una mandataria o un mandatario de Estado tiene que ser divertido. Como por qué a la hora de que estás hablando directamente a una nación entera, como por qué tienes que ser divertido si la presidenta no es estandopera. La presidenta no cuenta chistes. La presidenta no está para caer en la gracia. Es que me tiene que caer bien la presidenta. A ver, a la presidenta le vale 3 hectáreas quien sea Carlos Alarraqui, lo que diga o lo que opine, junto con el otro parásito de Javier Negre. Ahora, lo que comenta y lo que comentan aquí todos ustedes es justamente cierto. La manera o la forma en lo que lo hace Alarraqui es ir a chillar. ¿A qué le chillan? Al dinero. Es que no le da dinero a otros medios. ¿Y como por qué le vamos a dar dinero a un medio hocicón, a un medio mentiroso, a un medio que se creó a base de mentiras y que dijo literal y textualmente a las y los mexicanos, para que nos vean hay que mentirles? Entre más mentiras demos, mejor nos va a ir a nosotros. Esa fue la estrategia, o al menos fue lo que trató de enseñar Carlos Alarraqui, Código Magenta, entre otros más, para tratar de desinformar a las y los mexicanos. Y ahí ya se sumó Javier Negre con La Derecha Diario para tratar de desinformar a las y los mexicanos, trayendo ese pensamiento ultraconservador, donde piensan que a través del insulto a la mayoría de las y los mexicanos, pues es caer en gracia. Pero están bien perplejos, para no decir otra palabra, paisanos. Y es que a veces me gusta hablar de gente perpleja, de gente minúscula. Y paisanos, ¿quieres ver cómo se ve una entrevista con Chayote? ¿Quieres ver cómo es una entrevista pagada? ¿Una entrevista que recibe dinero? Te voy a presentar una vida completamente triste. Una vida que tuvo que superar adversidades. Una vida, paisanos, que, hijo, es difícil para cualquier niño. Es difícil para cualquier pequeño. Te presento la vida de un junior. Eres hijo de un expresidente que marcó con fuego a este país. No sabría decir si con fuego, pero de que tiene una marca imborrable en la historia, seguramente. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, en Los Pinos, los jardines, porque ahí podía jugar fútbol, podía practicar los tiros libres, y yo los tiraba en la escuela, en el equipo, por supuesto. Pero como cualquier niño, a las 6 de la mañana nos levantábamos para ir a la escuela, entrar a las 7 de la mañana, porque obviamente estaba un poco, o sea, nos mantuvimos en la misma escuela que nos quedaba a 2 cuadras de donde a la fecha vivimos, ahí en Las Águilas,
Y cuando fuimos a Los Pinos nos mantuvimos en esa escuela, pero por el tráfico y así, pues obviamente había que levantarse más temprano. ¿Quién te llevaba a la escuela? A veces mi señora madre, porque ella daba clases. Daba de 7, ¿no? Daba clases además de 7 de la mañana, daba si no mal recuerdo, los martes y jueves. La verdad, llevé una infancia dentro de lo que cabe muy normal. ¿Y hacían fiestas infantiles en Los Pinos? Sí, alguna vez. A mí me gustaba, por ejemplo, hacer campamentos ahí en los jardines de Los Pinos, casas de campaña, cosas así. Eso me gustaba mucho pero fíjate que nunca fui mucho, por lo menos nunca me lo brindaron tanto de inflable, de así, o sea, yo era más de acampar, jugar fútbol. Ahí está, paisanos. Chécate nada más. Así se ve una entrevista con Chayote. Una entrevista que, no, es que tu mamá daba clases, bravo, tu mamá daba clases en una escuela, sí, y a nosotros qué nos interesa si daba o no daba clases. Aquí es que yo en Los Pinos, estaba muy feliz y jugaba, y a nosotros qué nos interesa si jugabas o no jugabas. Es que mi papá marcó la historia de México y me aventé la entrevista, pero nomás por puritito morbo. Y casi, las palabras de este Junior, el hijo de Felipe Calderón, casi nos dice expresamente que el pueblo de México tiene una deuda con su padre. O sea, casi nos aventó esa. Es que deben de estar agradecidos con lo que pasó, etcétera, etcétera. Y lo peor, ahí te va el bombazo. Uno podría pensar, porque la pregunta le hace como 3 preguntas súper incómodas que no respondió. Pero le preguntan al hijo de Felipe Calderón cuál es el error más grande que él considera que ha cometido su padre. Uno podría esperar la respuesta más obvia, ¿no? Genaro García Luna. Ese podría ser el error monumental que cometió su padre. Pero déjame decirte que con la realidad alterada dice que no. El error más grande que cometió su padre no fue Genaro García Luna. Fue haber puesto al ministro presidente Arturo Saldívar. Ese para él fue el error más grande que ha cometido su padre. Escucha nada más. No te voy a preguntar qué errores reconoce tu padre que haya cometido, porque solo te los ha contado a ti y supongo que a un círculo muy íntimo. No, también los ha dicho, ¿eh? Digamos, él dice que... ¿Qué otro error reconoce que puedas compartir? Pues quizás haber propuesto al ministro Saldívar, ¿no? En una de esas. No te voy a preguntar qué errores reconoce tu padre. Imagínate decir, no, es que meter al ministro Saldívar fue uno de los peores errores que ha cometido mi padre. Pues esto y el otro, paisanos. Esa es la realidad bien alterada que traen al día de hoy los derechangos, que está pero por encima de cualquier lógica. La razón principal yo diría que sería, pues honestamente, el tema de Genaro García Luna, pero ya escuchamos que no. Mi querido Frank se pasa a despedir, le mandamos un fuerte abrazo a mi compadre. Pero bueno, seguimos hablando de gente tarimapendécuara y ya saben que no puede faltar. Ricardo Salinas Pliego primero hace 2 cosas. Primero, el señor marca su distancia y dice que él no va a ser un líder de la oposición, tal cual. Salinas Pliego rechaza ser el Mesías de la oposición, luego de que Gabriel Cuadri afirmó que Ricardo Salinas sería el único capaz de revertir el rumbo del político del país. El empresario respondió que apostar por un solo líder fue un error histórico. Criticó el empresario. Sin embargo, durante esta crítica propuso lo siguiente. Salinas Pliego propuso realizar la aportación de armas de fuego para defensa personal. El empresario libertario Ricardo Salinas Pliego propuso que se permita el uso o la aportación o propiedad de armas de fuego para defensa personal ante el aumento de la criminalidad y el fracaso de la estrategia del gobierno en seguridad por atender las causas. ¿Y quién lo publica? La Derecha Diario. Paisanos, aquí la pregunta del millón es que hacer lo que pide o darle cabida a lo que está comentando Ricardo Salinas Pliego de que las y los mexicanos porten cada uno un arma, estaríamos entrando en lo que pasa en Estados Unidos. Y sería un caos total para las y los mexicanos.
nos estaríamos dando unos contra otros y sería un caos brutal para el pueblo de México. Yo siento que eso es la peor propuesta que pudo haber sacado Ricardo Salinas Pliego, pero pues, ¿qué te puedo decir, paisano? ¿Qué te puedo decir? Así piensan ellos. Ellos dicen que con eso ya es la gran cosa, que con ellos, hijo, eso sería otro nivel. Pero el otro nivel de estupidez, aquí lo tenemos. O sea, entre ellos se superan. Entre los mismos parásitos vividores del pueblo se superan. Pues, ¿a qué me refiero? Dice, sí, hay muchas armas que traen Estados Unidos, es que hay bastantes. Aparte de las armas, hay que tener en cuenta que ahorita los jóvenes andan bastante destrampados. Sería un error. Honestamente, sería un error. Primero hay que combatir la inseguridad, erradicar en lo más de lo posible la inseguridad dentro de México, porque todavía la hay que ser honestos. Ya después se vería el tema de si es necesario o no es necesario la aportación de armas, así nada más porque sí. Pero eso ya después de que los resultados en estrategias de seguridad tengan realmente resultados y sean tangibles. Por otra parte, aquí tenemos lo siguiente. Alejandro Moreno Cárdenas comenta lo siguiente: defenderá la fortaleza y la autonomía del INE ante la amenaza de la reforma electoral, dijo el presidente de ese partido, Alejandro Moreno. Firmó un convenio con el instituto para actualizar su padrón de afiliados. Escuche nada más. Y hoy México enfrenta un momento decisivo en nuestra historia. O defendemos nuestras instituciones o permitimos que se destruyan poco a poco, porque la democracia no se pierde de golpe, se pierde con ataques constantes, con descalificaciones y con silencios cómplices que luego solapan por miedo al poder, por tenerle miedo al poder, por ser cobardes. Es cuando el poder destruye la democracia. Y hoy les decimos que jamás el PRI va a dejar solo al Instituto Nacional Electoral. Desde el PRI lo decimos con firmeza. Vamos a defender al INE con todo. Vamos a defender la legalidad electoral y vamos a defender la democracia. Hoy le reiteramos nuestro apoyo, nuestro respaldo al Instituto Nacional Electoral, a su presidenta Guadalupe Tadei, al Consejo. Y hoy México enfrenta... Con todo echados para adelante, dice, con su no me van a doblar. No, es que miren, aquí lo que está hablando Alejandro Moreno Cárdenas es el tema del INE, porque fue a actualizar su padrón electoral de afiliados. La gente que apoya al PRI, pues yo no sé a quién ha de haber llevado, solamente ha de ir solito, pero pues bueno. Y lo que comenta es que dice que solamente cuando existe la cobardía se acaba la democracia. Y es completamente lo contrario. Cuando existe la cobardía, paisanos, no hay democracia. Cuando existe la cobardía, solamente hay sometimiento por parte de los partidos políticos, que era lo que vivíamos con el PRI, con el PAN, donde la democracia solamente era una palabra, donde la democracia no tenía significado en territorio nacional, donde la democracia solamente era para aquellos potentados, aquellos acomodados, aquellos pues con poder adquisitivo, donde la democracia solamente existía para unos cuantos. Y por más videos que saque Alejandro Moreno, que restaurando el PRI, que ayudando a la gente del PRI, a la gente del INE, y que ellos van a reestructurar todo eso, es una completa y vil mentira. Como lo comentó Julieta Ramírez el día de ayer, el PRI solamente por ser el PRI y sin año electoral, va a recibir más de 1,100 millones de pesos. ¿Se los merecen? ¿Por qué crees que quieren defender al INE? Porque el INE también ahorita anda con bastantes excesos. Y el PRI y el PAN siguen con su mismo, con su misma afiliación, con su mismo nombre, el PRIAN. Pues hoy un panista y una priista fueron a Washington DC para pedirle de rodillas, tal cual, de rodillas, a Donald Trump que intervenga en México, porque la democracia y la seguridad ya no existe. Lo dicen dos políticos yendo a Estados Unidos con dinero del pueblo
que no fueron votados por el pueblo y que el pueblo ni siquiera por acá de su existencia. O sea, lo dicen personas que fueron exhibidas en mesas de debate, lo dicen personas que ni siquiera resaltan políticamente. Y hoy estas personas van a hablar de democracia, van a hablar de seguridad y van a hablar de lo mal que le está yendo al país. Yo solamente veo 2 traidores a la patria, uno vestido de azul y otra vestida de rojo. Morena tiene miedo y está desesperado. No soporta que 2 diputados de la Ciudad de México, del PRI y del PAN, vengamos valientemente a Estados Unidos y alcemos la voz. Por eso nos persiguen, nos atacan y buscan censurarnos, contrario a nuestros derechos. Venimos con preocupación a hablar justamente de lo que pasa en México, de la inseguridad y de los nexos de Morena con el crimen organizado y este régimen narcoterrorista comunista que se está inseminando para sembrar violencia y para limitar, coartar nuestros derechos y no lo permitiremos. Yo soy el diputado migrante y gané con el voto de las y los mexicanos en el extranjero en 2021 y fui reelecto por una amplia mayoría en 2024 por el PAN y por el PRI. Así es que tengo que estar aquí donde está la comunidad mexicana a la cual yo represento y que este gobierno de Morena no ha sabido cambiar la narrativa, no sabe empoderarnos. Hablar de una nueva relación con Estados Unidos es lo que tendrán que estar haciendo. Pero hoy Morena prefiere perseguirnos, denunciarnos, pero deberían de estar aquí en Washington. Muchos porque no tienen visa, otros porque se irían a la cárcel o les están buscando aquí. Pero lo más importante es cambiar la narrativa, que se hable bien de México y de Estados Unidos, un pensamiento en común para los 2 países. Y eso no nos hace para nada traidores a la patria. Porque con Sheinbaum es cooperación, pero cuando lo hacemos diputados de oposición, sin duda lo intentan llenar de adjetivos negativos cuando lo que estamos haciendo es alzar la voz con valentía, con preocupación, pensando en el beneficio de México y en la relación bilateral con Estados Unidos. A ver, la pregunta que yo les hago a todas y a todos ustedes, mis queridos paisanos, ¿quién pidió su opinión de ellos? ¿Ustedes, paisanos, pidieron que fueran a hablar por ustedes a Washington, D.C.? A nuestros paisanos migrantes que supuestamente reeligieron a ese diputado Paniaguado, ¿realmente se sienten representados por él? ¿Realmente sienten que él los representa? Porque si ustedes, paisanos migrantes, se sienten realmente representados por Raúl Torres, panista, y que este señor vaya a pedir intervención en su patria y se sienten representados por él, bueno, entonces es aceptable. Pero si no se sienten representados por él o por ella y no sienten o no concuerdan con las opiniones de sumisión, con las opiniones de entreguismo que ellos están gritándole a Donald Trump que haga en territorio nacional, entonces nadie les pidió su opinión a esta bola de tarima pendecuervos. A este dúo que, y lo señalan textualmente, es que por venir a Washington nos llaman traidores a la patria. Entonces, ¿qué son? ¿Saben leer la Constitución? ¿Saben los artículos de la Constitución? Y la Constitución lo dice clara y textualmente. Cualquier mexicano o mexicana que ande de chillón pidiendo ayuda extranjera es considerado traidor a la patria. Palabras más, palabras menos, así lo dice, así lo resalta. ¿Y qué es lo que están yendo a buscar? Intervención.